Bueno, no sé cómo te escribís o cómo te llevas con la idea de literatura regional, que tanto es como, digamos, es una cuestión que siempre se plantea cuando un escritor, digamos, de alguna manera escribe desde una provincia o escribe sobre todo sobre un lugar. Y uno de los desafíos, de alguna manera, una de las cosas que se le plantea a esto es cómo ser local y universal a la vez, sin perder lo local y sin a la vez perder universalidad sin perder lo local. Bueno, por una cuestión de formación y de biografía, aquí en Villaguay yo he vivido de lenguas. Creo que hablar de literaturas regionales solo puede hacerse desde un canon nacional inexistente. Yo creo que literatura y Argentina son dos genéricos abstractos. Literatura y Argentina no existen. Lo que existe es una palabra real, y lo que existe, bueno, en fin, son una cantidad de provincias. Si nosotros pensamos la literatura argentina fuera del canon central, bueno, podemos hablar de una gran poesía o de una gran literatura del noreste argentino, del noroeste, del centro, de la Pampa. Si nosotros hablamos de la poesía argentina en este momento, no podemos prescindir de lo que han hecho poetas que de alguna manera han pertenecido y pertenecen a las provincias argentinas, no solo pensando en Juan L. Ortiz, por ejemplo, mi maestro, mi paisano. Podemos hablar de Madariaga, podemos hablar de Morisoli, podemos hablar de Guevara. Bueno, en fin, podemos hablar de que toda esa teoría del centro y de la periferia, de lo regional y lo no regional, es un problema del canon central, no es un problema de la literatura. La literatura existe, se pronuncia, los autores hablan, y hay una palabra que en un territorio tan extenso y tan influido por las culturas previas, es obvio que en Argentina no tenemos un solo castellano, no lo hablamos de la misma manera, no lo pronunciamos de la misma manera, ni lo escribimos de la misma manera. Ahora, esto no es un problema de la extensión, así digamos, en términos sarmientinos, también es un término de culturas, ¿no? Ahora, pensándolo en términos de culturas y pensándolo en términos castellanos, supongamos que ni siquiera el castellano es toda la lengua de España, ¿no? O sea que, bueno, en fin, me parece que esas diferencias de centros y periferias, de regionales y no regionales, bueno, solo explican una cosa muy terrible, que es el abuso del gentilicio. Cualquiera nacido en Berazategui o en Berisso es un escritor argentino. Ahora, si uno nace en Entre Ríos o en Salta, es un escritor entrerriano o es un escritor salteño. Me parece un abuso del gentilicio. Bueno, digamos, yendo, por ejemplo, saliendo un poco digamos, de lo regional, yendo a la lengua, hablaste de la lengua castellana. Vos, antes de hacer este en vivo, estamos hablando de, por ejemplo, cuando Juan L. o también Madariaga citaba otras lenguas, las lenguas originarias. ¿Vos crees que hay lenguas literarias y que no hay lenguas literarias, como a veces en algunos lugares se piensa? No, a ver, que hay lengua literaria, por cierto que lo hay, pero también es cierto que todo escritor, en definitiva, una de sus primeras búsquedas inconscientes e irracionales es hallar la propia lengua para nombrar lo que no está dicho. La lengua, en términos poéticos, es una vía de conocimiento, es una vía
de descubrimiento, y el autor, el poeta, hace eso con los materiales que tiene cerca. Y además, bueno, en fin, hemos tenido la gracia no solo de la lengua castellana que hemos aprendido y que sabemos, hablando de literatura argentina y de los poetas que han sido mis amigos y son mis amigos hoy en día, sino también las proximidades de maestros anteriores y de culturas previas, que las hemos asimilado con gusto para nombrar un mundo que de alguna manera ya estaba nombrado y en secreto. Es decir, la palabra poética también revela esto, y hacerse de una lengua es el primer trabajo de un escritor. Ahora, uno puede hacerse de una lengua derivándola de la literatura o derivándola de los saberes populares y de las culturas populares y de las culturas populares y cultas, en definitiva, que lo rodean. Yo provengo de un lugar que está próximo a la selva de Montiel, quizás el lugar más bárbaro de la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, en fin, mi infancia estuvo rodeada de lenguas. ¿Cómo te influye tu lengua en tu obra, digamos? ¿Cómo me influye mi lengua? Bueno, el problema está en ese posesivo, porque es el posesivo de mí. Claro, pero me refiero no solamente a la lengua puntual, sino de las que fuiste abrevando, digamos. Bueno, de las lenguas que fui abrevando, lo primero que yo aprendí desde la más infancia de la infancia es que todas las cosas tenían otro nombre. Eso desde mi infancia de mis abuelos italianos, mi infancia de haberme criado en las colonias judías, de haber escuchado el yiddish, de haber escuchado el italiano, de haber escuchado a veces el francés también, digamos, bueno, por esas cosas de los cultismos, de las burguesías provincianas. Lo primero que yo aprendí de niño, la primera sorpresa, era que todas las cosas tenían otro nombre. Cuando todas las cosas tienen otro nombre, uno tiene cierta libertad para esos desvíos, que en definitiva constituye un lenguaje poético, que en definitiva es un desvío, y ojalá que un desvío alumbrante y luminoso de lo que es el lenguaje como sistema de comunicación común. Y hablando de eso, de que las cosas tienen otro nombre, no sé si has hecho traducción, digamos, que en esa experiencia, ¿qué descubriste? Bueno, el tema de la traducción es uno de los temas importantes en la literatura argentina. Es uno de los temas importantes porque conformamos un país donde no solo hay lenguas originarias y potentísimas, digamos, ¿no? Como el tremendo sistema lingüístico que es el guaraní, sino que además también hemos sido educados en el francés, en el inglés, en el portugués, etc. Creo que la traducción poética es un tema muy complejo y al cual estoy en algún lugar muy agradecido. Si no fuera por la traducción poética, yo no hubiese podido jamás conocer a Li Po, porque el chino me queda lejos. No hubiese podido conocer a Ana Akhmatova, porque el ruso me queda lejos. No hubiese podido conocer a Trantomer, porque el sueco me queda lejos. Pero lo que no me queda lejos es el italiano, el francés, el portugués, y por qué no decirlo, de alguna manera, por formación cultural, el inglés y el francés. Es decir, entre las romances, creo que todo escritor tiene la obligación de conocerlas y todo escritor tiene la obligación de leer a los poetas en su propia lengua. Es el primer homenaje que le podemos hacer. Pero además, esto no es un homenaje que yo pueda decirlo. Esta era la gran lección de Rapin. Hay que leer
a los poetas en su lengua. Bueno, en su lengua, la combinación de sentidos y de sonidos y de formas conforman un sentido distinto. Creo que nosotros, por lo menos yo aquí en el centro de la provincia de Entre Ríos, nunca he sido ajeno a esa educación familiar, natural, predestinada, pero tampoco a mis maestros entrerrianos han sido ajenos a otras lenguas. Supongamos que Juan L. Ortiz tradujo a Yannis Ritsos, ¿no?, el gran poeta griego. Supongamos que Mastronardi tradujo a Mallarmé. Supongamos que Amaro Villanueva tradujo a Nassim Hikmet, digamos, es decir, también las tradiciones de mis poetas mayores de provincia es una tradición de poetas traductores. Yo he traducido únicamente para mí, porque hay una cosa muy hermosa que se produce en la traducción. Es un traductor para vos. Traduzco para mí por una sencilla razón. No solo que traduzco para mí, sino que también me doy a ciertas etimológicas del guaraní, porque yo encuentro que, como yo sé muy poco guaraní, cuando hago etimológicas me equivoco, pero el sentido siempre es maravilloso. Y cuando traduzco al vuelo, el error es maravilloso. El estilo. Claro. Y cuando traduzco al vuelo del francés o del portugués, a veces del catalán, más riesgosamente, yo sé que los desvíos que produzco en esas traducciones, cuando voy a revisar el texto para comunicárselo a mis amigos, bueno, nunca he publicado traducciones, pero cuando voy a hacerlo, es decir, por ejemplo, he traducido a Anas Mátova desde portugués, pero lo he traducido para mí, se la comento a mis amigos, pero cuando se lo tengo que comentar a mis amigos tengo que tomarme el trabajo de hacer ciertas verificaciones. Cuando hago las verificaciones veo que aquello primero que dije, bueno, en fin, se puede poner de esta manera más central, más orgánica, más científica, diríamos, y que los errores quedaron para mí. Y entonces, traducir al vuelo para mí es una gran riqueza, porque todo lo que yo traduzco mal es mío, y yo me lo apropio. ¿Y uno no podría reivindicar eso, porque siempre el traductor tiene como esta cosa de que, bueno, tiene que ser obediente al original, tiene que ser un esclavo, digamos, hay una corriente traductológica que habla del anarquismo traductológico, es decir, bueno, no le voy a dar bola al referente, voy a traducir lo que yo quiero. Está bien. Bueno, eso lo hizo León Felipe, por ejemplo, cuando hace el canto a mí mismo traduciendo a Whitman. Pero León Felipe tiene la gallardía, digamos, en términos españoles, de llamarlo eso una paráfrasis, digamos, ¿no? Es decir, no hace una traducción literal, hace otro tipo de traducción, y el mejor canto a mí mismo que yo he leído es la traducción de Felipe, que es la paráfrasis al castellano. O sea, el que fue libre hizo otra cosa. Y eso está bien. No es Walt Whitman. No es Walt Whitman. Es Felipe sí. Traduciendo a Whitman. Uno de los cuidados que yo tengo por una deformación absolutamente profesional es que yo leo traducciones de poetas hechas por poetas. Porque los poetas ya saben cómo es esto, digamos, ¿no? Es decir, si uno traduce un prospecto farmacológico, se equivoca en una palabra y pone en riesgo la salud. Pero si uno traduce un poema y se equivoca en una palabra, pone en riesgo la poesía. Sí. Entonces, los poetas saben jugar con esto, digamos, ¿no? Y me parece una idea maravillosa. Pero además hay dos cosas. La traducción... A ver, no se puede jugar con la salud, pero con la poesía, ¿cómo se puede? No, siempre se salva, porque si el traductor es un poeta, hasta el error es maravilloso. Sí. El error es poesía. El error es poesía. Este es el juego, digamos, ¿no? Pero es un juego peligroso, decía Halberman. Es un juego peligroso si
entendemos las cosas mal, porque después de Babel, el estilo internacional en poesía no existe. Esto lo decía Oden, digamos, ¿no? Después de Babel se confundieron todas las lenguas y a partir de ese momento, bueno, no hay otra forma de entenderse que esta. Yo agradezco a todos los traductores todo lo que han hecho en el mundo y por la cultura, etcétera, etcétera. Pero una cosa es traducir a poetas para que esos poetas sean conocidos por otras personas, cosa que es muy valiosa. Sí. Pero hay otro sistema que es solo para los poetas y que forma parte del oficio de los poetas. Los poetas, en la medida de lo posible y en la medida de nuestras capacidades, tenemos que leer originales, porque el arte está ahí adentro de esa lengua, no afuera. Lo otro es una transcripción. La transcripción es utilísima y como decía al principio, para mí sería imposible conocer Lipó si no existiesen los traductores. Me gustaría aprender chino, ¿no? Bueno, hasta ahora no sé si uno conoce a Lipó, por ahí uno cree que conoce a Lipó con esa traducción. Claro. Es como cuando hablábamos sobre el personaje y el autor. Sí, totalmente. Yo prefiero leer poetas traduciendo a poetas, ¿no? Y hablando un poco de vos, ¿qué influencia tiene Gualeguay y el río sobre tu obra directamente? Bueno, eso pasó después. Cuando yo me di cuenta que había nacido a orillas del Gualeguay, ser un escritor de orillas del Gualeguay fue una exigencia impensada. ¿Me explico? El Gualeguay fue el gran río de la literatura entrerriana, sin duda, en los 40, digamos, ¿no? Y bueno, Una responsabilidad. hay una responsabilidad. Si a mí me ponen junto a los poetas del Gualeguay, yo quedo chiquitito. Pero bueno, he tratado de pelear contra esa disminución. Siempre, bueno, yo no soy de acá, pero siempre para mí fue como un misterio, viéndolo desde afuera, digo, cómo esta provincia, de dónde, cuál es el enigma o cuál es el misterio de por qué, de dónde salieron esos poetas. Digo, hablando de una provincia que estaba, bueno, en la periferia, eso sí, en su momento fue una provincia muy importante, fue una provincia de primer orden, pero con el tiempo entró en una decadencia y una vez se dice, bueno, de esa decadencia, ¿cómo salieron esos tesoros? Bueno, los entrerrianos, no sé si alguien lo recuerda, pero fundamos un país, hicimos una nación. Eso está totalmente olvidado. Eso. Ya, por eso, tal vez nadie se acuerde, pero tiramos un río de hombres al río, fundamos un país que después nos dejó afuera, precisamente por eso, y esto lo cuenta Manauta, cuando Manauta dice que el lenguaje entrerriano tenía una especie de autosuficiencia, una provincia isla, que fue una provincia isla hasta mis años de juventud. A ver, yo pertenezco a la generación del túnel subfluvial, soy del 70, pertenezco un poco a la generación de los puentes, pero mientras tanto, Entre Ríos era una provincia que estaba aislada y condenada por un país que fundó. Nosotros somos el exilio de una nación que fundamos, porque los valores que nosotros sostuvimos no han sido sostenidos por este país. Somos anterior a la República Argentina y tal vez posteriores. No sé cómo sucederán las cosas en el futuro, pero también podemos ser posteriores por los mismos fenómenos sociológicos. Pero esta fue una provincia de inmigraciones, fue una provincia, aquí en Villaguay teníamos belgas, teníamos judíos de 3 lenguas, de 4 lenguas, independientemente del yiddish, que era, digamos, la lengua general de la inmigración. Pero también tuvimos rumanos, alemanes del Volga, italianos, franceses, etc. ¿Pero qué le pasó a esta provincia? Estaba a la vanguardia.
en ese momento? Por supuesto, porque... ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Entre Ríos nunca pasó por Buenos Aires, porque mis mayores eran poetas cultos y de mundo con todo. Es decir, cuando Villanueva traduce a Nassim Hikmet, ¿quién sabía de Nassim Hikmet? Bueno, cuando Mastronardi traduce a Mallarmé, ya sabíamos quién era Mallarmé, pero cuando Juan L. traduce a Janis Richards, ¿quién sabía quién era Janis Richards? Es decir, eran poetas con una información de mundo por cuestiones políticas, por cuestiones culturales, por cuestiones de inquietud y, por qué no decirlo, también por cuestiones de saberes. O sea, llegó primero al Uruguay que a Buenos Aires. Sí, por supuesto. Si supongamos, Janis Richards fue traducido, si mal no me equivoco, por primera vez al castellano desde el francés, porque Juan L. traducía desde el francés. Traduce desde el francés a Janis Richards. Yo tengo la obra de Janis Richards directamente en italiano y he comprobado me ha dado el gusto de ver la traducción del francés que hizo Juan L. en La Ventana para la gente de Rosario, para la cachimba, y las traducciones que yo tengo del griego directamente al italiano en los años 2000 y pico. Y bueno, creo que Juan L. No era mal traductor. Y con respecto a tu obra actualmente, ¿a qué estás escribiendo? Bueno, lo último que he escrito es Geografía de la Fábula, que fue ese libro que ganó el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. Geografía de la Fábula, el título pertenece a una pequeña línea de Alberto Jejunov, que hablando de Entre Ríos, mi país, que es su testamento literario, cuando habla de la selva de Montiel, dice que era un lugar encantado, un lugar de lenguas y de leyendas, un lugar de hombres ariscos, de matreros, de gente del delito, pero también en un lugar de refugio de los últimos charrúas, de los últimos guaraníes, etc. Pero también un territorio de aparecidos y de hadas, etcétera, etcétera, todo lo cual después aparece en la obra de Juan L. Ortiz. Y Jejunov llama eso Geografía de la Fábula, y ese último libro mío se llama Geografía de la Fábula, bueno, donde yo cuento o invento. La memoria hace las dos cosas, claro. Cuenta e inventa a la vez esa geografía de la fábula de una infancia entre lenguas, entre bárbaros, entre palmeras, entre riachos, entre caballos, un niño perdido, digamos, en las soledades que me tocó vivir, bueno, en fin, por esas cosas políticas argentinas que se llamó Revolución Libertadora, por ejemplo. Después me llamó la atención que de ver entrevistas tuyas, de leer, creo que la palabra que más decís después de poética es lenguas. Sí. Hablo de lenguas porque he tenido, por una cuestión familiar, yo soy bisnieto, nieto, hijo de gente de burguesías provincianas que tuvieron un lugar universitario. Además, he convivido entre lenguas, modestamente he convivido entre lenguas. Yo he vivido mi infancia en Villaguay alrededor, es decir, desde mis abuelos italianos, que me hablaban en italiano para que yo no entendiera, que era lo peor que podían hacer, porque entonces yo entendía todo. Como mi infancia también en las colonias judías, mi madre fue maestra, o sea que me llevó en su panza, eso lo cuento en alguno de los poemas. Bueno, he vivido entre lenguas infusas y con todos los saberes infusos que las lenguas te dan. Después, bueno, en fin, por ese hecho natural e innegable de ser una burguesía provinciana,
también he sabido lenguas y siendo un poeta también he tenido que conocer lenguas para leer, para aproximarme, para interesarme de ciertos sentidos, de ciertas formas, bueno, en fin, lo que debe hacer cualquiera en el oficio. Un carpintero hace una ventana tan perfecta, tan encolada, tan encastrada, que dura 100 años. Un poeta no puede ser menos que un carpintero, cuando encola, escuadra y pone las cosas en su sitio. También lo que uno dice tiene que durar más que una ventana, pero yo lo he visto. Sí. Son puertas, digamos, cada lengua es una puerta y uno va abriendo. Cada lengua es un precipitado de saberes. Y entonces detrás de cada nombre que le dan a las cosas hay un precipitado de saberes. Y cuando uno sabe esos precipitados de saberes, también tiene cierta facilidad al traducir mal y de memoria aquello que se decía así, os lo digo de esta manera, ¿no? Es decir, yo creo que en la obra de un queridísimo amigo, un gran poeta y un maestro mío, como fue Francisco Madariaga, creo que Francisco Madariaga pensaba en guaraní y escribía en castellano. Entonces, es decir, aquellas imágenes de una profunda lengua, de una profunda cultura, él las transforma en una cosa que la literatura ha llamado surrealismo, pero la surrealista era Corrientes, como decía Madariaga, y más surrealista aún una poliaglutinante como es la lengua guaraní. Bueno, es decir, conocerlas, bueno, es decir, conocer otras lenguas también facilita los traslados de sentido, los desvíos de sentidos, bueno, que en definitiva son la poesía, digamos, que no son desvíos de sentido porque sí, ni para jugar, ni para hacer cosas ingeniosas. Son desvíos de sentido porque en definitiva esos desvíos de sentido también son percepciones del mundo. Creo que la poesía es la gran perceptora del mundo. La poesía y los poetas han sido grandes perceptores del mundo en el orden civilizatorio que nosotros traemos, digamos. Bueno, el Mediterráneo, europeo, lo que podríamos decir el Mediterráneo tropical del Caribe, bueno, lo que podemos decir la selva de Montiel. Volviendo, bueno, siempre estaba en subyacente el tema de la traducción, porque hablar de lengua es hablar de eso. Vos decías que con la traducción pudiste conocer a Lipón, o algo de Lipón. Sí. Bueno, ¿qué te permitió conocer de vos mismo? Como autoconocimiento, introspección. Como las lenguas son precipitados de saberes, la lengua poética es la concentración máxima de esos precipitados de saberes. Conocer a otros poetas del siglo XX, del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, bueno, sí. Homero mismo, Lipó, esas antigüedades. La primera impresión que yo tengo es que si están vigentes hoy, la belleza no es un valor, no es un valor intercambiable por estéticas o por ismos. La belleza es un poder. Tan poder es la belleza que ha podido subsistir a los siglos y a las traducciones, y sigue siendo belleza. Entonces, eso es un poder. La poesía es un poder que abre fronteras de conciencia, que abre fronteras de lenguaje, y que, bueno, para decirlo en términos comunes, abre fronteras de conocimiento.
que bueno, cuando nosotros decimos conocimiento creemos que nos estamos refiriendo a conocimientos técnicos, científicos, mecánicos, etcétera, físicos, astrofísicos. No, fronteras de conocimiento, es decir, fronteras de percepción del mundo, que bueno, creo que los poetas han sido... ¿Te permitió conocer tus límites? Por decir, bueno, supuesto. hasta acá estoy Por yo. supuesto. ¿Qué No. límites? ¿Qué límites? Los más olvidables de mí mismo, que son mi propia mediocridad. Leerlos a ellos, he conocido, he llegado a percibir o a gozar límites de instancia de la belleza que yo soy incapaz de lograr por mí mismo. O sea, con lo cual, digamos, el sentido es una celebración y a la vez es un sacrificio, porque, bueno, es decir, tengo que morirme yo y mis mediocridades, bueno, para poder acceder a ese goce, ¿no? Y un poco aceptar esa, digamos, hasta donde uno llega es vivir con lo que aprende, digo, de esa traducción. Creo que a través de ese conocimiento que aprendes trayendo al idioma digamos, es como que uno vive con esa carga nueva, digo. No solo que vive con esa carga nueva, sino que, a ver, en términos secundarios, digamos, uno puede aprender lo siguiente. Puede aprender que las lenguas tienen determinados sistemas de producción. Las lenguas se producen de determinada manera, se conforman de determinadas maneras, y esas lenguas producen, bueno, sentidos con una serie de símbolos o ideogramas, etcétera, que no suceden en la nuestra, ¿no? Porque si uno mira las construcciones o las versificaciones, supongamos en italiano o en inglés, vamos a ver que hay ciertas diferenciaciones con el castellano. Y entonces ese conocimiento de las otras le ayuda a uno a ver qué puede hacer con la propia, pero no de una manera mecánica, severa, intelectual, sino que le enseña a uno a manejarse dentro de los sistemas de construcción y de destrucción y de marginación y de traslación de sentidos y de producción de sentidos dentro de su lengua, con mecanismos que ya, bueno, otros han hecho dentro de sus propias lenguas, ¿no? Es decir, a ver, si Garcilaso hubiese leído a Petrarca traducido, el estilo italiano no hubiese existido jamás. Es decir, es obvio que Garcilaso leyó a Petrarca en italiano y que por eso pudo traer del italiano al castellano una musicalidad que en aquel castellano todavía no existía. Entonces, el sistema de irse a otra lengua y volver, bueno, uno vuelve cargado con cosas... Enriqueció tu obra también. Sí, ¿no? O sea, sí, enriquece. Creo que esto enriquece a cualquiera, digamos, ¿no? Enriquece a cualquiera. Este viaje enriquece a cualquiera. Es conocer ciertos modos de producción que acá no están, es conocer ciertas fricaciones, ciertas alteraciones que acá no están y que uno las puede producir para producir sentido, digamos, ¿no? Es decir, esto no es un juego musical, es un juego musical también, claro. y en principio, pero después es otra cosa. Pero traer una obra a su vez que está en otro idioma y traerla a vos por tus medios también es como que lo asimilás de otra manera. Lo asimilo de otra manera y como decía, es decir, me gusta hacerlo a primera lectura y a primera lectura yo sé que me equivoco y lo importante es el error, ¿no? Es decir, celebrar el error entre lenguas, bueno, creo que es estar encontrando piedras preciosas
que otros dejaron fuera del camino. Ahí ya me diste otro título, lo importante es el error. Sí, sí. Ahí va. Sí, creo en eso, Sí. porque creo en la creación. Por supuesto. Creer en la creación como si uno fuera el gran demiurgo, el gran autor, el fantástico no sé qué. No creo en eso, no creo en eso. Bueno, grandes invenciones se dieron por error, que yo, la penicilina. La otra vez había leído que la acupuntura, los chinos la descubrieron porque había un chino que estaba enfermo, fue a pelear a la guerra, recibió ¿cómo se llama? Un flechazo, y de pronto, no sé, tuvo una agudización de síntomas y se curó. Y ahí descubrieron que había algo que estaba digamos, curando a esta persona. Creo que eso es maravilloso, es decir, no solo es maravilloso, sino que además quita un poco la soberbia civilizatoria del saber. Sí. Quita la soberbia civilizatoria del saber y lleva las cosas a que el error es maravilloso. Es decir, inclusive existe el error del otro, por ejemplo, y el otro también es maravilloso. Y yo debo conocer al otro con su error, con lo cual también es socialmente útil. Es decir, el error puede ser una belleza, pero depende de quien lo mire. Lo espontáneo también, porque muchas veces se asocia cuando algo es muy espontáneo, rápido, como no se lo ve como algo que va a perdurar. Digo, hay casos compositores clásicos que grandes composiciones que conocíamos eran, no sé, las que tocaban para el domingo para hacerla en la iglesia. Y en cambio hoy en día no quiere decir que hoy va a pasar eso, o tal vez sí, pero juega el mismo papel que el error, digo. Sí. Todo aquello que se desvíe de la normalización del lenguaje es una frontera de conciencia. Hay que entender, es decir, no siempre es acertado, pero bueno. Hoy quizás no es acertado también. Claro, hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca, donde la preponderancia de cierto pensamiento absolutamente racional, no racional como los griegos, porque los griegos estarían pensando de la misma manera que yo pienso, porque el pensamiento griego también interviene en lo sagrado, también interviene en la casualidad, lo mágico y los saberes infusos. Es decir, yo nunca he tenido, digamos, saberes mecánicos. Siempre he dejado que el error aparezca, ¿no? Lo demás... Estás abierto al error. Sí, a la maravilla. Porque no hay maravilla que no sea un error. Siempre se la percibe de esa manera. Después se la comprende. Pero lo primero es, esto no estaba, ¿no? Sí, como las herejías, ¿no? Claro. Sí. Bueno, las herejías no eran tan casuales, ¿no? También había una educación de las herejías, digamos, ¿no? Y en pensamientos otros. Y el pensamiento poético no es un pensamiento que podemos decir, digamos, en términos racionales. El pensamiento poético se han desvelado durante años los filósofos tratando de comprender lo que es el pensamiento poético, que es una materia tan fluyente, porque es una materia que varía de un poeta a otro, ¿no? Hay poetas que han tratado el mundo y la palabra de una manera que ha sido buena, y hay otros que la han tratado de otro modo y también el resultado ha sido excelente. Pero la poesía que persiste es aquella que ha cumplido determinados rituales ¿cómo diríamos?, de desvíos iluminantes o de desvíos sagrados. Es decir, es absolutamente imposible creer que un poema de Góngora, 5 siglos después, sea bello. ¿Qué hizo aquel señor? Bueno, en fin,
para que esto siga siendo bello, ¿no? Hay allí un poder, un poder de la lengua que no era el poder de Góngora, digamos, ¿no? Hay allí otro lugar. Ahora, ese lugar también es conocimiento, también es percepción. Y sobre todo para los poetas, los escritores, digamos, no los poetas, los escritores deben saber esto y abordar la lectura con esta perspectiva, no la lectura como conocimiento para transformarse uno, digamos, en un gran profesor, en un gran lector, etcétera, etcétera, porque la poesía no es un epifenómeno de la literatura, es exactamente lo inverso. La literatura es un epifenómeno de la poesía. Primero está la poesía, la literatura viene después. Ahora, eso no quiere decir que quien hace poesía no deba saberlo todo. Esto lo decía Pavese, ¿no? Pavese decía, el poeta debe ser el hombre más culto de su tiempo. Y por cierto, bueno, es decir, no es casualidad que los poetas que uno sigue leyendo o valorando, pasados los años, los siglos, los sismos, bueno, las modas, etc., hayan sido poetas fuertes. De esto habla Harold Bloom también, ¿no? Vamos, poetas fuertes y los poetas débiles. Poetas fuertes. Ahora, los poetas fuertes, si uno va a ver quién eran los poetas fuertes, van a saber todo lo que sabían los poetas fuertes, ¿no? Bueno, un poeta de hoy debe saber muchísimas cosas más que literatura, ¿no? Cosa que, bueno, en fin, hace que esto sea muy difícil y que no sea una casualidad, ¿no? Hablando de poder, digamos, hablas como de un poder espiritual, digamos, llevándote a un tema sociológico, si es tan poderoso, que es un tema que hoy se habla y sale por ahí cada tanto, muchas veces en muchas charlas, ¿por qué se lee menos poesía? Bueno, en primer lugar puede deberse a dos cosas. Que no haya poesía legible. Para el público de hoy. Para el público de hoy. Cosa que puede ser un fenómeno absolutamente verificable. Es decir, estos poetas que escriben hoy, a la gente de hoy no les interesa. Entre esos poetas de hoy puedo estar yo inclusive, me explico, es decir, no estoy haciendo discriminaciones. Ahora, que la gente no lea poesía, lo único que está indicando es que no hay una, ¿cómo diría?, una tentativa de percepción de lo bello y de lo sagrado. Hay gente que vive hoy sin haberse educado en la percepción de lo sagrado. Esto no quiere decir tener religión, practicar, comulgar, hacer la circuncisión. Me importa un carajo todo eso. Lo terrible es no tener percepción de lo sagrado, que es otra cosa. Y lo terrible es no tener percepción de la belleza, porque la criatura humana está preparada para tener percepción de lo sagrado y para tener percepción de la belleza, que también forman parte de su crecimiento, de su conocimiento, y forman parte, si me permiten, inclusive hasta de su dignidad. Porque una persona con pensamiento sagrado y con pensamiento de la belleza es una persona digna. Es decir, tal vez la ética que tanto pedimos derive de tener un pensamiento sagrado y una percepción de la belleza. También en un sistema que si una persona que va por el tercer grado aún no llega a leer, ¿qué le vamos a pedir que después tenga que lea poesía, digamos? Somos fruto también de una sociedad mediocre. Entonces, ¿cómo va a poder apreciar la belleza si no puede ni lo básico, digamos? ¿Cómo va a querer después conocer ultralengua si no conoce ni la propia? Y lo que es más triste aún y más triste en nuestro país. Se sabe ya por las ciencias neurológicas que la alimentación en la infancia es imprescindible
para conformar aquellas conexiones cerebrales que hace la alimentación, solo la alimentación, para tener después, digamos, estructura del lenguaje y luego después comprensión del lenguaje. Es decir, no solo hay errores en la educación, hay una cosa más terrible, que es el hambre. Muchas veces, bueno, cuando aparece este tema de por qué no se lee, digamos, de parte de la literatura, bueno, aparece como esta especie de ansiedad, de queja, de esta soledad un poco del escritor. Es decir, la soledad no del escribir, sino ni siquiera, o sea, además de esa soledad, de la soledad de nadie me lee, digamos, esa ansiedad de... Pareciera que hoy la literatura está como en ese malestar de, bueno, de esa soledad que, bueno, antes podía salir porque tenías un lector, pero hoy en día ya no hay eso. Bueno, a ver, yo cuando escribo no me propongo ser un bestseller. No me propongo que, bueno, ser leído, es decir. ¿Cómo te llevas con la soledad del escritor? Porque es un oficio como el pintor, el dibujante, es un oficio solitario. No tan solitario, porque es un encuentro con la belleza. No, me refiero a soledad de otros. No, va que el chiste. No, lo que quiero decir es esto, es decir, que en el momento de la escritura uno está en un estado de plenitud, que es un estado de plenitud que quiere comunicarlo, para eso lo escribe. Quiere comunicarlo, bueno, quisiera que otros lo lean, y si no, bueno, en fin, el solo hecho de escribir ya es una tentativa de eternidad, digamos, ¿no? Porque si yo no lo escribiera y me quedara con el propio regusto personal, yo creo que la tentación de perpetuidad está en el hecho de escribirlo. Y la perpetuidad, bueno, de alguna manera trasciende al prójimo. Uh-huh. Bueno, hay escritores como que se abstuvieron de eso, Kafka. Quemame todo, le dijo a Max Brod, y no se lo quemó. Sí, Kafka creyó que estaba cumplido su ceremonia con la belleza y su encuentro con la palabra ya estaba cumplido. Eran ellos dos y nadie más. Y nadie más, ¿no? Bueno, gracias a Dios lo traicionó su amigo. Es que para nosotros, digamos, para nosotros. Y hoy gozamos Kafka, digamos, sí. ¿No? Es decir, a ver, lo que hay que evitar es el escribir para ser leído, digamos, ¿no? Solamente para eso. No, claro, porque si uno escribe para ser leído, bueno, en definitiva, está atraído o sometido a ciertas reglas de lectura. Creo que no. Si uno escribe porque escribe, trata de comunicarlo. El hecho de escribirlo ya es una forma de perpetuidad. Bueno, puede ser una perpetuidad muy íntima, si se quiere, pero bueno. Un consuelo eso me parece. Sí. A Luis Rosales, de cuya casa se llevaron a Federico García Lorca, al que yo lo conocí, es uno de mis maestros personales y vivos entonces. Luis Rosales, cada vez que le preguntaban, pero de su casa se lo llevaron a Federico, Rosales decía, mire, yo a una herida no le saco más que sangre. Y terminaba el diálogo ahí. Pero una vez le preguntaron a Luis Rosales, bueno, en fin, a ver, una definición de la poesía. Y entonces él dijo, mire, si me apura, yo le diría que en definitiva es un consuelo. ¿Qué es lo que acabas de decir? O acabas de decir aquello que decía Luis Rosales. En definitiva, si me apuran, es un consuelo. Y con respecto a la literatura actual, ¿te interesa algo de la poesía, mejor dicho?
¿Has leído algo que te conmueva, digamos, o estás por ahí con lectura de los autores que mencionabas? No, yo estoy en contacto, en primer lugar, porque creo que nada empezó en mí, ni nada termina en mí, todo esto es continuo, esto es un río. Estoy en contacto permanente con escritores poetas como Martín Pucheta, como Martín Carlomagno, como otros jóvenes, algunos que tienen la delicadeza de conversar conmigo, a veces de ponerme sus textos, Rudy Astudilla, por ejemplo. Ellos tienen la generosidad de mostrarme sus textos y yo lo primero que les pregunto, ¿está publicado? No. Bueno, entonces, si no está publicado, yo meto mano. Y eso, a veces yo hago lo contrario, le digo, mira, esto no está publicado, mete mano. Yo no tengo ningún problema en que los jóvenes me corrijan mis textos y estos jóvenes tampoco. ¿Por qué? Porque la escritura no es una magistratura. Esto que yo hago, puede ser visto, puede ser sugerido, puede ser corregido, puede decir, mira que ya lo dijiste, no repitas esto. En fin, no. Sabemos con estos jóvenes, digamos, a veces con María Elena Barbieri, que está viviendo en México también, veo sus poemas y nos cambiamos ideas, pareceres, cuando el poema la está literatura ahí. es un poco eso, un diálogo con la tradición por un lado, porque uno dialoga aunque no estén. Sí. Y la misma literatura es como una larga conversación, un largo diálogo, y a veces no es un diálogo, a veces es un enfrentamiento a otro. Sí, a veces un enfrentamiento. Yo no tuve la posibilidad de ejercer los parricidios porque... ¿Te hubiera gustado o no? No sé, porque no pude pasarlos. Los procesos políticos y económicos y no sé cuántos de esta provincia se los llevaron a Calveira, se los llevaron a Arispe, se los llevaron a Alfonso Sola González. O sea, no estaban. A Beirabé. Cuando yo era de los 70, yo no estaba acá, y ¿cómo es? Estaba en Santa Fe y la generación del 50 había desaparecido, no estaba. Yo tuve que vermela directamente con el 40, con Marcelino Román, con él, que venía de antes, con Carlos Álvarez, etcétera. En Santa Fe, mi gran maestro fue Lermo Balbi, que era un tipo muy culto. Fue él el primero el que me introdujo en el sistema de leer a los poetas en su lengua. Él hablaba muy bien italiano, me hizo recuperar el italiano de mi infancia. No sabíamos leer griego, ni él ni yo, pero había gente que sabía griego en Santa Fe, que eran amigos de los profesorados, y nos hacíamos leer en griego a poetas importantes de aquella época, como Kazantzakis y no sé cuánto. Yo aprendí a leer en lengua con ellos, tuve el magisterio de Juan L. Yo no pude ejercer los parricidios porque todos los mayores que yo tuve, en primer lugar, fueron muy intuitivos, muy cariñosos, y además yo tenía que escuchar, no tuve la posibilidad de oponerme. Y cuando ya era la posibilidad de oponerme a Calveira, ya los dos, Calveira y yo, éramos viejos los dos. Porque al cabo de unos años, entre los 20 y los 40, digamos a los 60 y pico, ya somos viejos los dos. Entonces tampoco tenemos que oponernos. Entonces es muy cariñoso. Esto pasó. En Entre Ríos, Entre Ríos el gran amigo ha sido Meneguín, que como Meneguín tuvo una educación concordiense, sabe griego y latín, cosa que yo ignoro, así que eso me ha permitido a través de él acercarme poéticamente, digamos, ¿no?
a muchas cosas que él sabe. Hemos compartido el magisterio de Madariaga, por ejemplo. Es decir, una noche estaba Meneguín, Madariaga y yo en Concepción del Uruguay y dijimos, vamos a leernos. Entonces le digo, bueno, yo voy a leer, Coco, un poema largo que yo sé que está bien, pero yo sé que no funciona. Me dice, ¿cómo es eso? No, digo, yo sé que está bien, pero no funciona. Es un poema largo, yo lo voy a leer. Bueno, dice, dale. Entonces leí un poema largo que es aburrido, como todo, insufrible, como todo largo poema. Entonces, cuando le digo, bueno, digo, no me digas lo que está bien, porque lo que está bien ya sé. ¿Qué le falta? Y entonces Madariaga me dijo, le falta barbaridad. Entonces, uno puede tener maestros de ese tamaño que son maestros de una sola palabra. Le falta barbaridad. Todo eso que estaba escrito ahí, literariamente, todo bien. Ahora, eso era un texto muerto. Le faltaba barbaridad, le faltaba insurgencia, le faltaba salida, le faltaba vida. Eso le faltaba. Pero cuando un maestro te dice una sola palabra y vos la aprendés para siempre, eso se llama maestro. No, eso fue Madariaga para mí. Porque encierra todo adentro, ¿no? Una sola palabra, barbaridad le falta. ¿Y qué es la barbaridad en un poema? La barbaridad en un poema es ese salto, esa ruptura, ¿no? Que produce, esa conmoción, ¿no? Que, bueno, conmoción quiere decir eso, si no me equivoco, ¿no? Es decir, emocionarnos juntos, ¿no? En un lugar distinto, ¿no? Fuera de eso que está ahí, ¿no? ¿Y qué recordás de Borges? Bueno, sí. De Borges, la visión, bueno, la visión literaria que yo tenía de Borges, por ser un hombre de los 70, era absolutamente todo lo contrario a lo que en definitiva creo hoy. Es más, lo voy a contar por primera vez públicamente. El 24 de mayo de 1973, 25 de mayo de 1973, asumía Cámpora y yo estaba en la casa de Borges. Cosas de la casualidad de la vida. Yo estaba haciendo ahí un trabajo, cumpliendo un trabajo con un amigo que era Pedro Luis Rabota, que estaba haciendo un trabajo para agencias extranjeras de fotografía de Borges y, bueno, entre el fotógrafo y Borges, digamos, el nexo era yo. Recuerdo una cosa que la voy a contar por primera vez públicamente. Creo que era un domingo y había un cura que había ido a darle la comunión a la madre de Georgie y nosotros teníamos que salir por una cuestión de horario, porque además la Plaza de Mayo estaba llena y nosotros íbamos a ir, digamos, a los bosques de Palermo a hacer fotos, o sea que el momento era ese, pues 3 horas después estaba el mundo en otro lugar, no lo podíamos hacer. Y el cura no se iba, Georgie caminaba de la sala a la habitación de su madre y el cura no se iba, y le decía a Georgie, no hay ningún problema, lo hacemos mañana, pasado, déjala tranquila a su madre. Bueno, lo cierto es que termina el cura sus admoniciones y sus cosas, viene y le dice, mire, yo estoy designado aquí en la parroquia de no sé cuánto y su madre me ha pedido que yo venga, así que yo voy a venir todos los domingos, nos vamos a seguir viendo. Y Borges le dice, vaya tranquilo, no vuelva, que ya nos encontraremos los dos en el infierno. ¡Qué esperanza! Bueno, yo pude conocer ese Borges, con lo cual, bueno, en fin, tan humano, estaba fuera de todo lo que pensábamos de Borges los chicos del 70. O sea, descubriste otro Borges. Sí. O sea, la percepción que tenías, eso te cambió. Sí, buenísimo. Un día su madre le aconseja que lleve bufanda, bueno, en fin, era mayo,
Bueno, ahí tenías un parricidio. Digo, Sí, o sea, sí. vos como persona de los 70 era muy común estar en contra de Borges. Sí, totalmente, sí. Es más, cuando yo le dije, yo tenía que conversar con él y elegir los lugares de Buenos Aires donde íbamos a ir, bueno, para hacer fotografías tópicas para agencias europeas, etc. Pero había que consensuarlo, por supuesto, como corresponde. Él lo entendía así, o sea que antes yo lo hablaba con él y decía, mire, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, etcétera, etcétera. Él lo consentía, salía. Cuando le digo, dice doña Eleonor que lleve la bufanda. Y entonces él se vuelve, se calza la bufanda, subimos al ascensor y dice, bueno, ya tengo la bufanda, el reloj, el chaleco y el pitito. ¿Para el pitito para qué lo quiero? Entonces, bueno, en medio de los bosques de Palermo le digo, mire que dijo Leonor que no se saque la bufanda. Me dice, mire, pobrecita, mi madre se despierta en la noche, son 48 kilos, y me pregunta, ¿estás bien, Georgie? ¿Estás bien? Y lagrimió. Bueno, yo llegué a conocer ese ser íntimo, bueno, de alguna manera profundamente vinculado con su madre. En el medio hablábamos otras cosas, hablábamos de Pound, que se murió creo que ese año, bueno, hablábamos de Forner, hablábamos de Mastronardi, hablábamos de Buenos Aires. Cuando le decía yo, los años que he pasado en Europa han sido ilusorios, yo siempre estuve y estaré en Buenos Aires, me decía, no me recuerdes esos versos. Digo, pero vos, yo sí, son versos, los años que he pasado en Europa son ilusorios. Dice, no, son versos muy nacionalistas. Yo he podido escuchar esas cosas de él, digamos, bueno, que, en fin, hacen que uno lo vuelva a leer de otra manera, digamos. Y con respecto al vínculo que tuviste digamos, con la literatura, inicialmente, ¿cómo se fue dando? Digamos, tus primeros poemas que se editaron y demás, ¿cómo fue para vos, digamos, tener esas primeras obras y qué recepción tuvo? Bueno, mi contacto de la poesía viene, como decía, de las burguesías provincianas, tanto en mi casa paterna, mi casa paterna estaba llena de libros, mi madre había sido amiga de Nenúfar Paniza, la hija del recordado Paniza, había sido amiga de la familia de Daniel Elías. Mi madre de Concepción del Uruguay tenía, digamos, esas vinculaciones literarias, también con la familia Gianello. Bueno, mi abuela estaba en la Dante, mi abuela me leía Manzoni cuando yo tenía 7 u 8 años, cosa que lo digo como una cosa terrorífica, pero mis tías, una tía mía, Federica, fue violinista y acompañaba a Celia Torral, la gran violinista, o sea que me he criado entre música, pianos, bibliotecas, por lo cual, digamos, la tentación a escribir era una cosa como, no digo natural, pero que estaba bastante próxima. Mi primer libro lo edito en Castelví, en Santa Fe, en los años 70, 71, y Castelví tenía un gran sistema de promoción, así que yo aparecía por las radios LT10 de la Radio Universidad, la 9, que era una radio privada, el canal de televisión, que era toda una fantasía reciente. Yo aparecía en todos esos sitios. Todo muy profesional. Sí, porque lo hacía la editorial. De cualquier manera, no lean ese libro. No creo que esté en mis obras reunidas,
Pero si me preguntás cómo fue, te cuento. Claro. No lo lean. Claro. Le estamos haciendo promoción. ¿Y el que sigue sí? ¿Eh? ¿El segundo sí? ¿Lo leemos? Sí, el segundo sí. Ah, sí, el primero no. No, el primero como siempre, el primero hay que suprimirlo, olvidarse, etcétera, etcétera. Ya es una tradición, el primero. Sí, el primero no existe, etcétera. Ahora, si vos querés cómo me fue, fantástico, aparecía en la radio, la televisión, toda una fantasía, porque la editorial Castelví tenía un sistema de promoción, listo, así de claro. Era eso nada más. Por lo demás, además, ese libro sí me trajo una gran amistad, porque a ese libro, En la estatura de la sed, Lermo Rafael Balbi, por LT10, la radio de la Universidad del Litoral, lo destruyó. Lo destruyó, lo trituró, y entonces yo fui a la radio para hablar con ese señor que me destruía de tal manera, y no estaba porque era grabado. Pero me dijeron que mañana a tal hora iba a estar. Yo fui. Bueno, fue mi gran amigo y mi gran maestro. ¿Y el segundo libro no fue por la misma editorial? No, ya fueron ediciones pequeñas, fue Sepulcro, una plaqueta, y después fue Fuegos de Bienamar por Biblos en Buenos Aires, otra historia. Pero ese libro, bueno, en fin, no lo lean, pero fue destruido por Lermo Rafael, que después fue mi gran amigo. O sea que esa crítica te trajo un gran amigo. Sí, un gran amigo, un gran maestro durante muchos años. Gracias a Dios, ¿no? Porque, bueno, en fin, si uno no entiende las cosas de esta manera, no entiende nada, ¿no? Es bueno sacar algo de lo malo, siempre hay que sacar algo bueno. Sí. No, yo fui a degollarlo y fue el maestro que me trajo, bueno, muchos saberes, en fin, muchos saberes. Fuera de cámara hablábamos de que, o comentabas de tus amistades con artistas plásticos. ¿Cómo fue ese diálogo? Digamos, como interdisciplina. Claro. En aquellos años 70, yo formaba parte de un grupo de amigos en el que se llamaba la Galería del Galpón, donde estaba Juan Vergel, la plástica santafesina de aquellos años, Fernando Espino, Vergel, Artemio Alicio, que entonces era un joven, Fernando Espino y otros, ¿no? Sí. Puedo decir que, salvo Lermo Rafael Balbi, la literatura santafesina, si bien tenía sus editoriales, Castelví, Colmeña, que no es poco, estar en una ciudad y tener editoriales disponibles de esa importancia en ese momento para la difusión de su obra. Pero bueno, en fin, estaban Pesante, Lomelo, Nelly Morroni, etc., otra gente, pero los pintores, el ámbito de los pintores, el ámbito de la plástica era terrible, y además, entendíamos el arte en forma, en su conjunto, y en los 70 en su conjunto también implicaba ciertas creencias políticas, ciertas lecturas, implicaba el cine, implicaba muchas cosas, digamos, ¿no? Y para mí los plásticos eran mucho más potentes y mucho más sabidos, digamos, que los literatos, que estaban así en una cosa que a mí me pareció un poco, ni siquiera diría provinciana, porque estaba Rosario y yo tenía amigos en Rosario, me pareció una cosa un poco municipal, ¿no? Y al cabo de los años, pocos de ellos se los recuerda hoy, ¿no? ¿Pero qué tenían los plásticos que no tenían los literatos? Conocimiento del arte. Los plásticos sabían más de literatura que los literatos de plástica. O sea, yo viví en el mundo de los plásticos y para mí eso fue López Claro, por ejemplo, maestro de aquellos, ¿no? En lo que quisieras. Y comparativamente, ¿cómo ves esta cosa? Porque ellos trabajan con materia, Sí. pintura, papel,
cosas muy concretas. Sí. Un escritor trabaja con algo muy abstracto como la lengua. Que la lengua es un abstracto, pero cuando el escritor trabaja lo mismo que el pintor, trabaja sobre palabras concretas y sobre una materia muy concreta. Bueno, está bien. El tema es que uno no lo puede tocar, no lo puede oler. Aunque te hacen oler las palabras. La diferencia es esta, que es una diferencia esencial que me lo dijo Cogorno una vez. Santiago Cogorno me lo dijo una vez, me mostraba una serie de cuadros y que todos eran más o menos parecidos. Yo le digo, pero esto es una serie. Y me dijo, no, son todos cuadros distintos. Le digo, pero sin embargo lo que vos veías era un modelo parecido. Entonces el tipo me dice una barbaridad, como diciendo, sí, lo que pasa es que ustedes los poetas tienen un poema, lo corrigen y corrigen una línea y ya está. Y nosotros tenemos que hacer otro cuadro. Sí. ¿No? Ahí está la diferencia que vos decís, es esa, es decir, nosotros los poetas podemos corregir, ¿no? Podemos corregir un verso, un verbo, una declinación, una forma. Che, pero bueno, en la escritura no existe el pensamiento, la corrección. ¿Cómo que no? Para ellos era como hacerlo de vuelta, porque ellos entendían que una pequeña variación alteraba todo. Sí. Y nosotros creemos que una pequeña variación no altera todo, hasta que nos damos cuenta que una pequeña variación altera todo. Pero nosotros tenemos prohibido hacer, digamos, 5 versiones de un mismo poema. Yo en mis obras... Se podría hacer, ¿no? En las reunidas se van a publicar unos poemas que yo lo he permitido, porque me lo ha pedido el editor, que editemos esas variaciones todas juntas. He visto en algunos autores que lo hacen, pero en general, digamos, el poeta puede tener 14 versiones y elige una, ¿no? Los pintores pueden hacerlo de otra manera. Por eso es lo concreto. Nosotros con el abstracto podemos modificar. Ellos al concreto, una cosa es corregir, retocar, pero nosotros a veces retocamos un verbo y se cambió toda una estructura y tenemos que hacer otra cosa. En primer lugar, porque cuando uno empieza el poema, no sabe cómo termina. Hablando de ese concreto, ¿qué función crees que cumplís con tu obra, digamos? ¿Ante quién? ¿Qué legado querés dejar con tu obra? Yo pasé cantando por aquí una palabra más o menos parecida, nada más. No. Pasé por aquí con una palabra más o menos parecida. No tengo otra pretensión, es decir, todo lo demás que venga por añadidura. O se me quedó en la alegría. No creo estar haciendo, ni pretendo. ¿Y como temática? Como temática sí. Creo que un poeta debe dar cuenta del mundo en que vive. Y el mundo en que vive comienza acá. En esta mesa, sigue por un par de cuadras, un par de leguas, etcétera, etcétera. Puede dar la vuelta al universo, por eso ya me quedan un poco lejos. Por lo pronto, esta mesa, unas cuadras, unas leguas, que yo dé cuenta de este mundo ya es suficiente para este mundo. Y porque además todo es local. Y todo lo local debe estar en diálogo con lo otro local. Y a su vez, ¿cómo ves de que un autor que cuenta sobre otro lugar que no es el propio, digamos, y desarrolla una obra en eso? Si su materia inventiva y su imaginación son del tamaño de Julio Verne, pues que lo haga. Julio Verne ya lo hizo eso, ¿no? Lo que a los autores en general, digamos, cuentistas, novelistas, etcétera, etcétera, no se lo puedo pedir. Sí le puedo pedir, digamos, a los poetas que tengan conciencia de su lengua, porque su lengua está ahí, donde ellos están, no está en otro lugar.
Claro, ya hablando con esa lengua traen el lugar, digamos. Claro. Hablando con esa lengua ya están hablando de ese lugar. Que se hagan cargo de esa lengua, pero nosotros tenemos que hacernos cargo, no es del lugar. Yo no tengo que hacerme cargo de ningún lugar. Tengo que hacerme cargo de una lengua, que es la que sucede acá. Claro, porque muchas veces a los autores se les pide, digamos, está como esa cuestión que su obra tiene que hablar del lugar, digamos. No, yo pienso que tenemos que dar testimonio de la lengua y uno da testimonio de la lengua en el sitio en que está. ¿Sí? Lo que sucede por acá, más o menos donde yo estoy, etcétera, etcétera, es lo que sucede acá. En otros lugares Si te sucede... sale, digo, si lo tenés, digo, es algo espontáneo. Por ahí hay un escritor que es de acá y habla como vos decís, Julio Verne. Yo te habla de... Bueno, está bien, pueden hacerlo, creo que forma parte de las libertades. Lo que yo entiendo es que el poeta debe adquirir una herramienta, porque la herramienta es común. Es decir, yo digo, voy a escribir con la lengua castellana. ¿Qué es lengua castellana? Yo no conozco toda la lengua castellana, tampoco toda la lengua castellana es mía. Es decir, yo tengo una pequeña parcela, un pequeño reducto, un pequeño corral dentro de esa lengua. Además, como el poeta trabaja con una materia general, porque el lenguaje general este que estamos hablando es el lenguaje de todos los medios, de todas las redes, de todos los diarios, etcétera, de todo el mundo hispanoparlante. Esa es la materia. Es una materia global. La materia con que yo trabajo es absolutamente particular. Pero es absolutamente particular porque es una adquisición y una selección. Yo he hecho de todo ese mundo una selección y trabajo con esa selección. No trabajo con toda la lengua. Habíamos hablado de los artistas plásticos. Te decía porque, por ejemplo, en Oriente, la escritura y la plástica van juntas. Ah, claro. Y acá en Occidente, originalmente la música y la poesía iban juntas. Sí, sí. ¿Cómo fue el diálogo que has tenido también con tus, digamos, amigos músicos? ¿O qué has encontrado ahí? Bueno, en primer lugar, he sido amigo, frecuentador y dialogador permanente con grandes músicos populares de mi región, como desde Víctor Velázquez, a Linares Cardoso, a Jorge Méndez, etcétera, etcétera, etcétera. Aníbal Zampayo, muchos autores folclóricos con cuyos saberes me he nutrido también. Pero el sistema de música y de lengua nos enfrenta a un problema contemporáneo. Y Bon Bordelois, en La palabra amenazada, ha tenido la valentía, la terrible valentía, es decir, la poesía argentina se ha desplazado hacia lo más sordo de la lengua, dando cuenta de una poesía argentina que ha despreciado el matiz músico semántico en favor de un decir. Cuando hay decir, no hay canto. Y si no hay canto, no hay poesía, porque el canto es la otra manera del lenguaje. Si yo me sostengo solo en el decir, sin la posibilidad musical y desaprovechando el poder semántico que tiene la música en toda construcción poética, bueno, estoy despreciando un material valiosísimo, pero me mantengo en el orden del decir. El orden del decir es esto que estamos diciendo, bueno, en fin, puede tener alguna importancia o no, pero el canto es otra cosa. El canto necesita cierta musicalidad. Y hay una musicalidad, bueno, del castellano que no es la misma en Entre Ríos que en Salta, que no es lo mismo en Salta que en Colombia, que no es lo mismo en Colombia que en Andalucía, etcétera, digamos. Hay un canto. Que tampoco es una cuestión técnica de métrica, ritmo. No.
no tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver la musicalidad del lenguaje con los sistemas fónicos. Ahora, todos los sistemas de métrica y versificación, etcétera, etcétera, no son sistemas impuestos, son recursos. ¿Me explico? Es decir, la métrica y la versificación es como la teoría y el solfeo. Vos tenés la teoría y el solfeo y después de ahí para adelante vos le metés todo lo que vos quieras. Ahora, si vos ignorás eso, no podés corregirte. Vos podés escribir sin métrica y versificación, pero sin métrica y versificación no podés corregirte, porque no sabés dónde estás fallando, por qué no funciona esto que estás haciendo. Esto que vos querés decir no funciona y no sabés dónde está. Entonces, si no hay musicalidad, no hay canto. Y si no hay canto, no hay poesía. Me podrán decir todo lo contrario, una poesía pensante, una poesía filosófica. Parece fantástico, escriban ensayos. Bueno, en fin, hay muchas formas de decir, ¿no? que está bien y que además yo los leo, pero no me hagan un ensayo en un poema. Claro. Por ahí lo que se tiende mucho a querer romper la estructura, pero primero hay que conocerla. Digo. Uno puede romper la estructura si la conoce, porque viste que, digamos, yo lo veo tanto en la música como en la escritura, bueno, y también de conocidos pintores que tengo, digamos que está como ese reclamo. En la modernidad, digamos, no por hacer un comentario como de viejo, digamos, pero quieren, no hay regla, no hay, pero bueno, pero primero creo que tenés que conocer para poder descomponer, digamos. Sí, absolutamente. Primero hay que conocer todo y después destruir todo. Claro, pero es decir, a ver, destruir conociendo. Una prepotencia y una vigencia generacional que además adoro y celebro y pido, sepan y rompan. Claro, como dijiste vos, primero tenemos que leer los libros que vos ya leíste. Claro, y después rompe todo y no hay ningún problema. Después, no se puede claro. Hacer arte, porque, a ver, que la poesía es un arte. Quiere decir eso, que es un arte. Hay que conocer. Y no te encariñes con los maestros. Hay que conocer las materias. No, los maestros, es decir, a ver, yo he tenido maestros tan buenos que nunca los imité. Sí. Mis maestros han sido tan buenos que yo no necesité imitarlos. Hay otros que hacen discípulos, que es una cosa distinta. Yo no he sido discípulo de nadie. Eso sí, siempre he tenido maestros. No soy un autodidacta.